Tengan ustedes, estimados alumnos, muy buenos días. Voy a hacer un apoyo complementario en neurofisiología del dolor, porque este tema en primeras instancias solamente se les ha pasado en forma de diapositivas. Entonces, atendiendo todas las incógnitas que les ha quedado, voy a hacer un resumen de este tema, en principio indicando lo que es la neurofisiología, ¿no? Y posteriormente terminaremos en el sistema propio del ser humano. Entonces, vamos a aprovechar esta diapositiva, y el dolor tiene las siguientes vías que es útil que ustedes para su comprensión puedan hacer el siguiente esquema. La primera neurona está a nivel periférico, puede ser a nivel de la piel, de los órganos, ¿no? Para que posteriormente se transmita. Entonces, aquí a nivel de la piel, como están observando en la diapositiva, encontramos los receptores para el dolor, vale decir, los nociceptores. La segunda, luego, una vez que estos receptores han percibido el dolor, estos se transmiten por una determinada vía, hasta llegar al asta posterior de la médula espinal, donde se encuentra la segunda neurona, ¿no? Si ustedes quieren, es la segunda estación, ¿no? La primera estación va a ser a nivel de la piel, y la segunda estación a nivel del asta posterior. De allá, el dolor se transmite hacia el tálamo, y es a este nivel del tálamo donde, si ustedes quieren, se encuentra la tercera estación del dolor, donde se percibe el dolor. Y de esta tercera estación se va a la parte cortical, o a la parte cortical del cerebro, que aquí tendríamos como nivel encefálico, que es donde vamos a discriminar el dolor. Vale decir, acá se discrimina el dolor, ¿no? Aquí es donde se produce, por ejemplo, si es un dolor urente, si es un dolor punzante y demás, mientras que en el tálamo percibimos que hay dolor, y en el asta posterior de la médula espinal solamente sabemos que hay dolor, ¿no? O sea, se está conduciendo el dolor, y donde se capta el dolor es a nivel de los receptores, nociceptores, que se encuentran a nivel de la piel, a nivel de un determinado órgano. Entonces, si ustedes hacen esa forma que les estoy indicando, ¿no? Entonces ustedes van a poder fácilmente determinar y saber qué es lo que está pasando. En este esquemita que lo tienen en su libro, ¿no? Ustedes pueden ver, aquí están los nociceptores, lo que hemos hablado, a nivel de la piel, a nivel de la zona donde se está percibiendo el dolor. La primera estación, la segunda estación llega a la médula espinal, al asta posterior, ¿no? Que es lo que después vamos a ir viendo qué pasa en cada elemento, y por dónde llega, por una determinada vía nerviosa, ¿no? O sea, que va ahí, que es de tipo aferente, ¿no? Sabemos que aferente es lo que va de la periferia hacia el centro. Una vez del asta posterior de la médula espinal, el dolor se transmite hacia lo que es el tálamo, donde se percibe el dolor. El tálamo es el centro del dolor, y del tálamo se va a la corteza cerebral, ¿no? Y aquí en la corteza cerebral es donde se discrimina el dolor.
¿no? Como les había dicho anteriormente, pungitivo, urente, punzante, etcétera, ¿no? Entonces, estas 4 estaciones es importante que las voy a ir detallando para que ustedes comprendan la transmisión del dolor. Ya. El ciclo araquidónico está en relación a que este ácido araquidónico que nosotros lo adquirimos a través de la dieta, ¿no? Que es un ácido graso poliinsaturado, una vez que llega a la membrana celular, ¿no? Por los fosfolípidos de la membrana celular, estos se guardan, se almacenan a ese nivel. Entonces puede existir una injuria tisular, un daño a nivel celular, que va a hacer que existan activadores mecánicos, térmicos, químicos, hormonales o neuronales, que van a hacer que este ácido araquidónico esterificado, que está en la membrana entonces decíamos que este ácido araquidónico libre por estos activadores se va a liberar y va a quedar en un ácido araquidónico libre. Este ácido araquidónico libre puede seguir 2 caminos, como ustedes están observando. Por un camino va y se puede transformar por acción de la lipooxigenasa en hidroperóxidos, y estos hidroperóxidos en leucotrienos, que son neurotransmisores que me van a provocar dolor, estos leucotrienos. Por el otro lado, por la ciclooxigenasa me transforma en endoperóxidos, y estos endoperóxidos siguen 2 líneas, uno que es por la línea del tromboxano, ¿no? Y por el otro por la prostaciclina. Siguiendo por estas 2 vías, se va a transformar en lo que es prostaglandinas, y las prostaglandinas, que aquí tenemos la 2, la D2 y la P2, son altamente dolorosas, estimulantes del dolor, y se liberan y me producen dolor. El tromboxano también me provoca dolor, y la prostaciclina. Entonces, ese sería cómo el dolor se presenta desde el punto de vista químico, ¿no? Ahora, acá ustedes pueden ver que hay los diferentes fármacos. Por ejemplo, los corticoides inhiben la acción de la fosfolipasa 2, que es la enzima que libera el ácido araquidónico esterificado de la membrana para volverla en ácido araquidónico libre. Al hacer esa acción, los corticoides van a evitar que se provoque, que se siga provocando dolor, por eso que son altamente analgésicos y antiinflamatorios. Los AINES actúan a nivel de la inhiben la acción de la ciclooxigenasa. Ahí nacen los COXA1, COXA2, ¿no? Que debería ser ciclooxigenasa. Cuando inhiben esta acción de esta ciclooxigenasa, evitan que se formen las prostaglandinas, el tromboxano y la prostaciclina. Por lo tanto, también me van a ayudar a disminuir dolor y la inflamación. Entonces, ese es el mecanismo como actúan los fármacos. Nosotros o ustedes que utilizan los medios físicos no entran pues en este esquema, porque aquí, como ustedes pueden ver, no hay un mecanismo físico, ¿no? Que puede liberarme y demás. Ustedes entrarían más que todo cómo nosotros manejamos, lo vamos a indicar posteriormente. Bien, volveremos entonces a lo que eran las 4 estaciones de transmisión del dolor. Habíamos dicho la primera estación a nivel de los nociceptores, de los receptores del dolor. A ese nivel se provoca lo que es la transducción. ¿Qué es la transducción? Es un proceso por el cual el estímulo nocivo periférico se transforma en estímulo eléctrico. Me explico.
Por ejemplo, si yo le estoy quemando a alguien con una llama de fuego, ¿no? Ese estímulo nocivo periférico se va a transformar en una señal eléctrica que va a ser transmitida por una vía nerviosa del dolor, que eso es la transmisión. ¿Hasta dónde? Hasta la asta posterior de la médula espinal, segunda estación. En esta segunda estación, el dolor hemos dicho que se transmite hacia el tálamo, ¿no? Y acá se produce lo que es la modulación, que es la capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de modificar esa transmisión del dolor, es decir, que puede ser mucho más rápida, puede ser un dolor lento, crónico, un dolor agudo, ¿no? Y ahí entramos un poco en la característica del dolor. Y en el tálamo y en la corteza cerebral se va a provocar, en el tálamo primeramente se percibe el dolor, ¿no? El dolor pero así bruto, y donde se lo discrimina, hemos dicho, es en la corteza cerebral, y eso se llama percepción, ¿no? Que es el proceso final de lo que es la transducción, la transmisión y la modulación, ¿no? Donde ya tenemos la experiencia subjetiva de lo que es dolor, además totalmente discriminado. Podemos decir que es un dolor intenso, de tipo pulsátil, ¿no? Que realmente no me deja en... Esa ya sería la percepción total del dolor. Entonces, creo que ya estamos claros que va a haber en las 4 estaciones también transducción, transmisión, modulación y percepción, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar por los nociceptores, por la primera estación donde se produce el cambio del estímulo nocivo en un estímulo eléctrico, ¿no? Entonces ahí entramos en lo que son los nociceptores, ¿no? Que son a percibir el estímulo doloroso. ¿Qué es el dolor, no? Tenemos estos siguientes mecanos receptores. Tenemos los de umbral bajo, que vienen a ser los MUP, ¿no? Estos están formados por fibras aferentes primarias de un umbral muy bajo de dolor, que vienen a ser las fibras A beta. Estos MUP responden a estímulos mecánicos como por ejemplo el sobado del cabello. Si yo agarro mis dedos y me paso por mis cabellos, ¿no? Voy a percibir eso que estoy realizando. Entonces ahí, ¿quién se está activando? ¿Quién se están percibiendo esto? Los nociceptores, los MUP, los que son de umbral bajo, ¿no? Entonces ese sería un primer nociceptor, ¿no? Luego tenemos los nociceptores mecánicos de umbral alto, que vienen a ser los MUA, ¿no? Estos están formados por fibras A delta, ¿no? Y son activados por estímulos intensos que me van a provocar un dolor. Estos están en relación con el dolor agudo, ¿no? Tienen muy escasa capacidad de adaptación, ¿no? Y me captan el dolor violentamente. Entonces, si nosotros, yo pregunto, ¿dónde se inicia la vía del dolor agudo? Va a ser en los nociceptores de umbral alto, en los MUA, que son los que se están activando por ese estímulo nocivo que es muy intenso. Luego tenemos el tercer nociceptor, que son los nociceptores polimodales o mixtos, ¿no? Que estos están formados por fibra C, ¿no? Que responden a estímulos lesivos mecánicos, térmicos o químicos, pero que estos me van a captar el dolor crónico, ¿no? Es decir, el dolor crónico, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que hay dos tipos de dolor.
un dolor agudo y un dolor crónico. El dolor agudo, el nociceptor por donde se inicia este dolor son los nociceptores MUA, los mecanosensibles de umbral alto. El dolor crónico, su nociceptor por donde se inicia este tipo de dolor son los nociceptores polimodales o mixtos. Entonces ahí estaríamos cubriendo la primera estación, ¿no? Y acá tenemos un cuadrito donde se resume cómo estos nociceptores. Aquí en este cuadro es muy interesante porque ustedes pueden ver los diferentes tipos de fibras nerviosas. Aquí ya vamos a ir con qué fibra nerviosa es la que continúa, porque ya tenemos que entrar a lo que es la transmisión del dolor, ¿no? Porque ya ha sido captado por el nociceptor, y ahora ese dolor que ha sido captado debe llegar al asta posterior de la médula espinal, y para eso va a seguir una determinada fibra nerviosa. Entonces tenemos las fibras A delta, ¿no? Que son las que están en relación al dolor agudo, y por eso se llaman las fibras nerviosas de primer dolor, porque el dolor agudo es el dolor intenso, el primero que generalmente se desencadena. Todo dolor comienza por ser agudo para terminar después siendo crónico, ¿no? Estas fibras A delta son mielínicas, ¿no? Entonces tienen un diámetro de 2 a 5 unidades ¿no? Como son mielínicas, tienen una velocidad de transmisión alta, vale decir que van de 12 a 50 milisegundos, ¿no? Por metro, es decir, que tienen mucha velocidad, ¿no? Entonces, y se transmiten así porque son mielínicas. Si recordamos que es una fibra mielínica, que es la mielina, es una vaina que va a ir a envolver a un determinado nervio y que hace cuya función principal es que la velocidad de conducción sea muy elevada, sea muy rápida, ¿no? Como estamos viendo en las fibras A beta. La otra fibra nerviosa que está en relación con el dolor es las fibras C, ¿no? Que transmiten el dolor crónico, ¿no? Por eso se dice que es la fibra nerviosa el segundo dolor. Y vean su velocidad su diámetro es muy reducido, desde 0,4 a 1,2 unidades ¿Por qué su diámetro es delgado? Porque estas fibras son amielínicas, no tienen mielina, ¿no? Son fibras delgadas, son fibras de axón delgado, mientras que las A delta son fibras de axón grueso. ¿Por qué son de axón grueso las A delta? Porque tienen mielina. Estas son amielínicas, por lo tanto son fibras de axón delgado. Como no tiene mielina, su velocidad de conducción es muy baja, de 0,5 a 2 milisegundos por metro cuadrado. Vean, es bastante, la diferencia es ostensible con las fibras A delta, ¿no? Que podemos observar. Entonces, en conclusión, dolor agudo, el nociceptor donde capta este tipo de dolor son los mecanosensibles de umbral alto, los MUA. La vía que conduce al asta posterior de la médula espinal son las fibras A delta. Dolor crónico, el nociceptor son los mixtos o polimodales. Estos, la vía que va a transmitir de estos receptores el dolor crónico al asta posterior de la médula espinal son las fibras C, ¿no? Que son amielínicas, por tanto son fibras lentas, cuya velocidad de conducción es muy lenta. Y aquí tenemos, aprovechando el cuadrito, las fibras A beta, que son
ganglionares, estas fibras A beta también son mielínicas, porque vean, su diámetro está por debajo de 3 unidades 1 y tienen una determinada velocidad de conducción por ser mielínicas, ¿no? Entonces estas hemos dicho que son las que están en relación con el sobado de la piel, y son estas fibras A beta las que conducen nuestros estímulos cuando nosotros aplicamos una determinada corriente, ¿no? Por ejemplo, el TENS, que produce una vibración, un prurito muy agradable, es captado por los receptores mecanosensibles de umbral bajo, los MUP, y luego siguen por las fibras A beta, ¿no? Y después van a ver qué acción tienen estas fibras A beta. Pero en lo que es dolor está la A delta, dolor agudo, y las fibras C, dolor crónico. No está de más decir acá que, por ejemplo, tenemos las fibras A gamma, que son las que regulan el tono muscular, que son mielínicas, ¿no? Y vean su velocidad de conducción. Y las que son mucho más rápidas son las fibras motoras, que son las A alfa, que están en relación a la propiocepción, a la sinestesia, tacto, presión, etcétera, y al movimiento, ¿no? Y cuya velocidad de conducción es totalmente rápida. Y todas estas, las A beta y las A gamma, son mielínicas, ¿no? Muy bien. Entonces seguimos. Entonces ya hemos hablado de las fibras. Hablar también de las fibras A beta, ¿no? Las fibras A beta que ingresan al asta posterior de la médula espinal por la lámina 3, 4 y 5 de Rexed, hacen sinapsis con unas células que se llaman también MUP, que son mecanosensibles de umbral bajo y que se encuentran en la lámina 4 y 3 de Rexed, ¿no? Entonces, ese sobado de la piel que es captado por el receptor MUP, o si ustedes quieren, ese estímulo de la corriente, porque hemos dicho que esta vía es la que sigue las corrientes, que es captado por ejemplo, el TENS, es captado por el nociceptor MUP, ¿no? Sigue las fibras A beta, ¿no? Estas ingresan por la lámina 3, 4 y 5 de Rexed, hacen sinapsis en las células que se encuentran en la lámina 3 y 4, que también reciben el nombre de MUP, ¿no? Y hasta ahí llega el estímulo eléctrico que estamos haciendo. Adelante, ya hemos llegado a la segunda neurona. Aquí están las láminas 6 de Rexed, ¿no? Que han llegado por diferentes lugares. Aquí está la A delta, donde hace sinapsis con la noxa específica, las C, que hace sinapsis con las células de rango dinámico amplio, y las A beta, que están haciendo sinapsis con las células MUP, ¿no? Que también recibe ese nombre. Ya no siguen esas vías, ¿no? Ya no es así tan ordenadito, sino siguen diferentes vías a partir del asta posterior de la médula espinal, que llevan su dolor hacia el tálamo. Ahora, como estamos en el asta posterior de la médula espinal, es importante hablar de estas células, que son las células de la memoria del dolor, ¿no? Que están conformadas por axones cortos, son de cadenas multisinápticas, ¿no? Que tienen una especie de un bucle dentro de su sustancia blanca, y que estas manejan un concepto del dolor que es la perpetuación del dolor. Por eso se llaman células de memoria del dolor. Nosotros, por ejemplo, ustedes tienen pues en su memoria hechos fundamentales que les ha pasado cuando eran niños, cosas que han marcado su vida, ¿no? Y eso está en nuestra memoria. Igual el dolor tiene su memoria del dolor. ¿Y eso en qué se ve? Ejemplo, en el herpes zóster. El herpes zóster, ya les he indicado, es una patología viral que ataca a los nervios periféricos,
y que es intensamente dolorosa. El paciente se cura del herpes zóster, es decir, desaparecen las vesículas, todo ese cuadro agudo, y después de 6 meses nuevamente se vuelve a presentar ese dolor. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las células de memoria del dolor se han vuelto a activar y nuevamente presentan el dolor, que se presenta sin causa aparente, sin manifestación clínica que esté algo produciendo dolor. ¿Por qué? Porque la neuropatía postherpética se provoca dolor y solamente lo único que tenemos es la localización. Vemos la zona donde se ha producido el herpes y no hay ningún tipo de alteración, ¿no? Entonces, esta perpetuación del dolor, ¿no?, se activa por circuitos reverberantes, y esa activación recibe el nombre de reverberancia, ¿no? Esto ha sido descrito por Merzakiwal y Livingstone, quienes describen esta memoria del dolor, y es lo que nos da origen al dolor neuropático. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de dolor, el dolor neuropático es de muy difícil tratamiento, igual que este tipo de patología, como que es la neuralgia postherpética, que vendría a ser un dolor neuropático. El síndrome de Sudeck también es un dolor neuropático, donde lo que se está activando es la memoria del dolor por circuitos reverberantes, y el proceso se forma por una reverberancia, ¿no? Entonces eso es muy importante que nosotros veamos, y por eso se indica que hay una actividad neural autosostenida. Actividad neural auto porque se sostiene sin necesidad de ningún estímulo, ¿no? Entonces, estos cuadros de dolor neuropático que les he dicho son de muy difícil tratamiento y que nos traen mucho problema a todo el personal de salud, ¿no? Voy a buscarme acá. Habíamos llegado nosotros al asta posterior de la médula espinal. El dolor agudo, en la teoría clásica del dolor, va a llegar al tálamo por lo que es la vía neoespinotalámica. Neo, acuérdense de nuevo, ¿no? Neoespinotalámica, ¿no? Y el dolor crónico va a llegar al asta posterior de la médula, va a llegar al tálamo, ¿no? Una vez que está en el asta posterior de la médula espinal, por el tracto nervioso que es el paleoespinotalámico, ¿no? Acuérdense, paleo de la historia, ¿no? La era paleontológica, tiempos de prehistoria, ¿no? Antiguo, ¿no? Dinosaurios, si ustedes quieren. Entonces, dolor agudo, una vez del asta posterior de la médula espinal, sigue su camino hacia el tálamo por la vía neoespinotalámica. Dolor crónico, una vez que ha llegado a las células RDA, rango dinámico amplio, sigue su camino hacia el tálamo por la vía paleoespinotalámico. Esos dos cordones es lo que me va a ir a formar el cordón espinotalámico, ¿no? Pero esta es la teoría antigua, jóvenes. Porque a partir de este concepto, ¿qué hicieron los neurocirujanos? Dijeron, nosotros seccionamos estos dos cordones y ahí ya se acabó, ya no hay dolor, porque el dolor ya no se va hacia el tálamo ni hacia la corteza cerebral, y entonces empezó la neurocirugía para disminuir el dolor con cordotomías, ¿no? Que cortaban esos dos cordones apenas los identificaba. Resultados, pobres. ¿Por qué? Porque el dolor seguía presente, y es más, se aumentaba de intensidad. ¿Por qué razón? Por esas vías que les he mostrado, el columna anterior, posterior, el posterior ipsilateral, etcétera, que una vez que llega el dolor al asta posterior de la médula espinal, estas
propias neuronas que tienen su propio axón, transmiten el dolor hacia el tálamo y son varias, no son una, son varias. Entonces no podemos hacer cordotomía de todas y son además muy delgadas, entonces me van a llevar el dolor al tálamo y por esa razón la neurocirugía ha claudicado y ya no ha manejado este concepto de poder hacer las cordotomías, ¿no? Entonces se ha abandonado aquello. Una vez que llega el dolor al tálamo, donde se percibe el dolor, ¿no? Se hace parte de la percepción, esto sigue su trayecto hacia lo que es, ¿no? Hacia lo que es la corteza cerebral, ¿no? A través de axones diferentes, y en la corteza cerebral, ¿no? Es donde se va a discriminar todo lo que es el tipo de dolor. Entonces, jóvenes, esta sería la transmisión del dolor, que todo comienza por los nociceptores, la vía del dolor, el asta posterior, la vía que sigue hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza cerebral, ¿no? Entonces, muy fácilmente podemos, esta es una forma muy sencilla de comprender lo que es el mecanismo del dolor, ¿no? Entonces, ahí podemos ver las diferentes vías que ya están llegando a la corteza cerebral para provocarme el dolor. Y como ustedes pueden ver, son diferentes vías, ¿no? Que van llegando, que ya toma un mayor concepto el de poder discriminar todo este tipo de vías, ¿no? A partir de diferentes. Muy bien, entonces vámonos a lo que son los mecanismos de neuromodulación del dolor, es decir, el sistema analgésico que tiene el ser humano, que se basa fundamentalmente en los neurotransmisores analgésicos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esos neurotransmisores analgésicos propios de nosotros? Las encefalinas y las endorfinas. Entonces, aquí ya entra, habíamos dicho que el estímulo eléctrico en este caso, y esto pasa con todo, con el masaje, ustedes le van a encontrar la relación con todo, pero como estamos en electroterapia, nos vamos a referir a la corriente. El estímulo eléctrico, entonces, que es captado por los nociceptores MUP de umbral bajo, siguen por las fibras A beta, ¿no? Y llegan al asta posterior de la médula espinal por las fibras A beta y hacen su sinapsis a ese nivel con las células MUP también, que tienen el mismo nombre. Entonces, hasta ahí llegamos con el estímulo eléctrico, y aquí vamos a ver cómo ese estímulo eléctrico puede activar estos niveles de control que es importante que ustedes comprendan, porque aquí está la base, por qué las corrientes eléctricas me van a producir analgesia. Tenemos tres niveles de control del dolor: uno que es el control puente, o el gate control, o la puerta de control de Melzack, ¿no? Tenemos otro nivel, que es el segundo nivel de control del dolor, que es el mecanismo central de control del dolor, y tenemos un tercer nivel que recibe el nombre de las endorfinas. ¿Cómo se activan estos mecanismos de control del dolor? Estos mecanismos de control del dolor, ¿cuál va a ser su accionar? Me van a producir analgesia, me van a disminuir, ¿no? Y vamos con el primer mecanismo de control del dolor. El primer mecanismo de control del dolor, jóvenes, cuando ustedes usan su test convencional, estimula aquí a las células mecanorreceptoras de umbral bajo, las MUP. El impulso eléctrico sigue por las fibras A beta,
llega a la lámina 3 de Rexet, hace sinapsis con las células MUP que están a este nivel. Estas células MUP estimulan a unas células que se llaman las interneuronas, que están acá, y estas interneuronas van a liberar encefalinas a este nivel. Estas encefalinas actúan sobre la sustancia P que está siendo eliminada por las fibras C al hacer sinapsis con las células de rango dinámico amplio, ¿no? Y estas encefalinas me van a provocar analgesia, ¿no? Porque inhiben la acción de la sustancia P. Si ustedes se acuerdan que era la sustancia P, era una sustancia, un neuropéptido excitatorio del dolor, es decir, que me aumentaba dolor, ¿no? Entonces, esta encefalina inhibe la acción de la sustancia P, por lo tanto se produce analgesia. Ese es el primer mecanismo de control del dolor. ¿Y por qué se llama el control puente? Porque hagan de cuenta que, a ver, cuando nosotros tenemos un estado de alerta y demás, como ahora está pasando en este del coronavirus, hay un puente que es la salida principal que hacen los señores militares. Se paran en un extremo del puente y evitan el paso de los vehículos. Empiezan a pedir credenciales, autorizaciones, y si tiene una autorización, la persona pasa con su movilidad. Aquí es lo mismo, ¿no? ¿Quién está haciendo el control de que el dolor no siga pasando hacia el palio espinotalámico y se vaya al tálamo? Las encefalinas, que están siendo liberadas por las interneuronas, es las que están evitando ese paso. Por eso se llama el control puente. Se llama también la puerta de control de Mersak. ¿Por qué? Porque las encefalinas actúan como una puerta, ¿no? La puerta cerrada no del paso. ¿Por qué? Porque las encefalinas no dejan. Si deja de producirse encefalinas, el dolor va a pasar y va a seguir produciendo ese mecanismo de dolor. Entonces, por eso recibe el nombre del control puente, la puerta de control de Mersak, las compuertas de control de Mersak. Y algo que ustedes van a escuchar muy frecuentemente, también, que este primer control del dolor, ¿no?, que yo les estoy indicando así, también dice: existe analgesia porque las fibras de axón grueso inhiben a las fibras de axón delgado. Y eso se cumple aquí también. ¿Cuál es la fibra de axón grueso? La fibra beta. Está inhibiendo la acción de la fibra C, que es de axón delgado. Por eso dice: las fibras de axón grueso inhiben a las fibras de axón delgado, ¿no? Entonces, este primer control del dolor quiera que lo ejecuten bien, lo tengan muy presente. Yo voy a ir pidiendo a lo largo de las corrientes su descripción para que ustedes vean, y en prácticas también vamos a ver que esto se pueda reproducir y ustedes puedan tenerlo muy en cuenta, porque quizás es una de las bases. ¿Por qué una corriente? No es quizás, sino que es una de las bases. ¿Por qué una corriente me va a provocar analgesia? Vamos al segundo nivel de control del dolor, es decir, al del sistema nervioso central, ¿no? Este segundo control del dolor hay que tener muy en cuenta que se inicia con mayor dolor. Vale decir que se presenta dolor cuando estimulamos.
¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí, si se va a producir dolor, es porque estimulamos los receptores polimodales o mixtos. Ese estímulo que hace la corriente a ese nivel va por las fibras C, ¿no? Estas fibras C hacen su sinapsis con las células en el asta posterior de la médula espinal, con las células de rango dinámico amplio. Se transmite el dolor por el palio espinotalámico, como están observando, su camino hacia el tálamo, pero aquí lanza una vía aferente que va y estimula a la sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal, que es altamente serotoninérgica, altamente libera mucha endorfina, beta-endorfina, ¿no? Al estimularse, lanza una vía ya eferente. ¿Por qué digo eferente? Porque está volviendo hacia el asta posterior de la médula espinal y en su camino hace sinapsis con el núcleo magno del RAFE, ¿no? Estos núcleos magno del RAFE, en su vía eferente, producen una vía que es la vía RAFE espinal. Esta vía RAFE espinal es serotoninérgica. ¿Qué significa serotoninérgica? Significa que van a liberar mucha serotonina. Esa serotonina va a ir a estimular, ¿no? A las interneuronas que son encefaloninérgicas. ¿Por qué se llama encefaloninérgicas? Porque producen encefalina. Entonces, esta vía RAFE espinal hace sinapsis con las interneuronas, liberando gran cantidad de serotonina. Estas interneuronas, al ser estimuladas por esa serotonina, empiezan a liberar encefalinas, y esas encefalinas son las que inhiben el paso, la transmisión del dolor de las fibras C a las células rango dinámico amplias y que van por el palio espinotalámico. Entonces vean, es un mecanismo que va y que vuelve, y es por esa razón que este segundo control del dolor, que es de nivel central, provoca mayor dolor. Esto, por ejemplo, cuando les he dado corrientes de Traver la semana pasada, les he dicho, la corriente de Traver provoca en primera instancia dolor. No vayan a extrañarse eso, que su paciente les diga, una vez que han aplicado esta corriente de Traver, por ejemplo, les diga, sabe, doctorita, señorita, licenciada, anoche la corriente que me ha puesto no me ha dejado dormir, me ha dolido más y demás, pero esta mañana o en el curso de la tarde mi dolor ha ido bajando. ¿Qué se ha estimulado? El segundo nivel de control del dolor, el control del nivel central. Muy bien, entonces ya hemos llevado el segundo nivel de control, ¿no? Que acá lo tenemos ya más enfocado cuando llega a la vía RAFE espinal, que es serotoninérgica, está liberando la serotonina, se está estimulando las fibras o las células, las interneuronas. Estas interneuronas están liberando las encefalinas, y esas encefalinas hacen que inhiban la acción de la sustancia P, que aquí se está liberando a las células de rango dinámico amplio, ¿no? Para que sigan su camino por el palio espinotalámico, ¿no? Entonces esas interneuronas también no se olviden que son encefaloninérgicas, ¿no? Entonces ese sería. Vamos al tercer nivel de control del dolor. A nivel de la hipófisis anterior, vamos a decir que hay un neurotransmisor inicial, que es la proopiomelanocortina. Esta proopiomelanocortina sigue dos caminos. Estimula a la liberación de lo que es la
hormona adrenocorticotrofina, es decir, la CTH. Esta hormona adrenocorticotrofina actúa sobre la glándula suprarrenal y esta glándula suprarrenal me libera lo que es el cortisol. Por otro lado, la proopiomelanocortina estimula a un otro neuropéptico que es la beta-lipotrofina, ¿no? Esta beta-lipotrofina sigue dos caminos. Por un lado estimula a los melanocitos para que liberen la hormona melanoestimulante, estimula para que se libere la hormona melanoestimulante. La hormona melanoestimulante es la que actúa sobre los melanocitos para secretar melanina. No se olviden que la melanina es la pigmentación que tenemos en nuestra piel, ¿no? Esa es la melanina. Y por el otro camino me va a liberar lo que son las beta endorfinas. Ustedes ya saben, es una sustancia propia del ser humano, altamente analgésica. Muy bien. Entonces, ¿cómo se activa este tercer mecanismo del control del dolor? Nosotros estimulamos con nuestra corriente y, por ejemplo, la galvánica de alto voltaje o las biodinámicas provocan hiperemia, ¿no? Al provocar hiperemia hacen que a ese nivel se libere cortisol, porque el cortisol es una sustancia que actúa contra los procesos inflamatorios, injurias también que hay hacia el ser humano, causando lo que sea la inflamación. Entonces, la corriente provoca hiperemia, ¿no? Por su efecto galvánico, por ejemplo, o porque es muy agresiva, entonces se estimula cortisol. Este cortisol por feedback, ¿qué significa feedback? Retroalimentación. Es decir, que por feedback, es decir, vuelve hacia atrás, hacia la proopiomelanocortina. Entonces, al estimular el cortisol por feedback a la proopiomelanocortina, hace que se desencadene se estimule la beta-lipotrofina por acción de esta proopiomelanocortina, y la beta-lipotrofina me va a liberar lo que son las beta-endorfinas. Entonces, me provoca mayor analgesia, porque sabemos que las encefalinas provocan analgesia, pero de corta duración, mientras que la beta-endorfina me provoca analgesia, pero de una duración mucho más prolongada, vale decir que me va a provocar mayor analgesia. ¿Qué corrientes entonces provocan este tipo de estímulos, jóvenes? Provocarían las corrientes que son agresivas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas corrientes agresivas van a hacer que en el organismo se libere cortisol y por feedback se estimule a la proopiomelanocortina para que se produzca beta-endorfina, ¿sí? Entonces, varias corrientes que a lo largo de las clases, en sus mecanismos de acción, como ustedes han visto ya, se va indicando qué niveles de control del dolor estimulan las que son corrientes analgésicas. Este es un cuadro que ustedes deberían tenerlo y comprenderlo muy bien, porque aquí están los tres niveles de control del dolor. El primer nivel, vamos a hacer un repaso, está dado por la estimulación de los receptores mecanosensibles de umbral bajo. Estimulan a las fibras beta, las fibras A beta transmiten esa sensación agradable del prurito de la corriente o hormigueo. Acá se estimulan en el asta posterior de la médula espinal, estimulan a las células MUP, también que reciben ese nombre, mecanosensibles de umbral bajo. Estas mecanosensibles de umbral bajo, estas células estimulan a las interneuronas
y estas interneuronas hacen que se libere encefalina. Esta encefalina inhibe a las fibras C para que sigan liberando, o antagoniza con la sustancia P, ¿no? Para que no sea recibido a nivel de las células de rango dinámico amplio, ¿no? Primer control del dolor. El segundo nivel de control del dolor se provoca por estímulo de los receptores polimodales o mixtos. El dolor va por las fibras C, llegan al asta posterior de la médula espinal, hacen sinapsis con las células de rango dinámico amplio. Estas células de rango dinámico amplio transmiten su información al cordón paleoespinotalámico para que vaya hacia el tálamo, y en su camino hay una vía aferente que estimula a la sustancia gris periacueductal, quien es gran secretora de endorfinas, ¿no? Entonces libera también mucha cantidad de beta-endorfinas, y esta sustancia gris periacueductal crea una vía eferente que estimula al núcleo magno del RAFE. El núcleo magno del RAFE crea una vía eferente que es la vía RAFE espinal, que es serotoninérgica. Esta vía RAFE espinal hace sinapsis con las interneuronas y libera serotonina. Esa serotonina estimula a esta interneurona, y esta interneurona libera encefalinas para provocar. Estas encefalinas van a ir a competir, a inhibir la acción de la sustancia P, y se provoca la analgesia, ¿no? Segundo mecanismo de control del dolor. El tercer mecanismo, ¿no? Hemos dicho que en este caso la corriente de Traver estimula al cortisol. Este cortisol, por feedback, ¿no?, hace que estimule a la proopiomelanocortina. Esta proopiomelanocortina estimula a la beta-lipotrofina, y esta beta-lipotrofina, hace que se libere lo que es la beta-endorfina, ¿no? Entonces, tercer mecanismo de control del dolor. Ahora, aquí es importante, cuando se estimula el tercer mecanismo de control del dolor, también se va a estimular el segundo mecanismo de control del dolor. ¿Por qué? Porque esta beta-endorfina va a actuar sobre el núcleo magno del RAFE, y se va a activar la vía RAFE espinal, y se va a producir analgesia en el segundo mecanismo de control del dolor. Vean, esta es la parte científica, diremos así, que cómo nos explicamos por qué las corrientes van a provocar analgesia, ¿no? Cómo así nosotros conseguimos analgesia. Por lo tanto, ustedes, queridos jóvenes, tienen que dominarme estos tres niveles de control del dolor, y previamente a eso saber la transmisión del dolor que les he indicado con anterioridad. Espero que hayan entendido, ¿no? La clase les haya servido, ¿no? Más este complemento que hemos hecho a todas sus dudas que ustedes han manifestado, ¿no? Entonces, y que ya estén en condiciones para en cualquier momento someterse pues a una prueba de evaluación. Tengan ustedes muy buenos días, y les agradezco por su atención. Muchas gracias.